Reciban nuestros saludos, hermanos, amigos, que a través de estos medios, las redes sociales, están con nosotros compartiendo su tiempo, compartiendo el estudio de la palabra de Dios. Estamos con ustedes ya estudiando el libro de Primera de Corintios, llevamos ya avanzados varios capítulos, estamos en el capítulo 9, hoy día veremos desde el versículo 15 hacia el final ya. Este capítulo 9 forma parte de un tema general que tiene que ver con la idolatría, que comenzó en el capítulo 8. Acerca de la carne sacrificada a los ídolos, le preguntaban al apóstol Pablo si era lícito al creyente poder comer esa carne, poder compartir en casa de un incrédulo que le invitase a comer la carne que era sacrificada a los ídolos. El problema era que esa carne se vendía en todos los mercados, y la mayor parte de la carne que se consumía en Corintio y en la mayor parte de las ciudades greco-romanas, de alguna forma había sido sacrificado, dedicada a los ídolos. En ese sentido, el apóstol Pablo toca el primer problema que había generado esto. Había generado el orgullo dentro de los hermanos que tenían más tiempo en la iglesia y el desprecio hacia los débiles en la fe, hacia aquellos que recién se habían convertido, que estaban hasta ahí habituados o habían participado de lo que es la idolatría. El creyente más antiguo decía, pues el ídolo nada es, el ídolo no existe, y comía nada más la carne, no se hacía problemas si había sido sacrificada a ídolos o no, no le interesaba, él agarraba, comía su carne y punto. Las personas que recién se convertían, pues lo veían eso como un acto de irreverencia, un acto de sacrilegio. Entonces su débil conciencia era afectada. Eso generaba orgullo y eso generaba ofensas a la conciencia de los hermanos que recién se convertían. La primera parte que tiene que ver con el capítulo 8, lo que es la comida sacrificada a ídolos, trata más con la actitud de los creyentes corintios, con la actitud que tenían para sus hermanos débiles en la fe. Era una actitud de falta de amor, una actitud de orgullo que estaba generando resentimientos, problemas en la iglesia. Los hermanos mayores en la fe, aquellos que tenían más conocimiento de las cosas, no querían renunciar a su derecho de comer lo que quieran, comer cuando quieran esa carne, y ofendían a los que tenían todavía sus prejuicios. Este ejemplo que nos presenta la palabra de Dios en el capítulo 8, no lo tenemos hoy en día. Hoy en día no es común hablar de carne sacrificada a los ídolos, no es muy común ese ejemplo. Pero hay otras circunstancias que pueden muy bien acomodarse y aplicarse a una situación como esta, ¿sí? Bien, entonces luego del capítulo 8, en el cual el apóstol Pablo exhorta a los hermanos a renunciar a sus derechos, a su libertad cristiana, de poder comer lo que quieran, donde quieran y con quien quieran, les exhorta a que tengan un poco de cuidado y reparen en la conciencia de aquellos débiles en la fe o aquellos hermanos de reciente conversión que se pueden ver afectados con las actitudes de ellos. Y ya pasamos al capítulo 9. En el capítulo 9 el apóstol Pablo se pone como ejemplo de renunciar a sus derechos y libertades. En el último estudio vimos el capítulo 9, donde comenzaba hablando que él como apóstol, ¿sí? El apóstol Pablo mismo como apóstol, había renunciado a todos sus derechos, y derechos que los menciona en los primeros versículos del capítulo 9. ¿Sí? Como apóstol tenía derecho a ser sostenido por la iglesia, tenía derecho a casarse, tenía derecho a llevar una esposa o una hermana como esposa que lo acompaña en su ministerio. Pero de todo eso él se abstenía. ¿Para qué? Para no ser carga a las iglesias donde predicaba por primera vez, ¿no? Entonces él ha argumentado que él tiene derechos como apóstol, derechos que por naturaleza y por la experiencia cotidiana de la humanidad son lógicos y justos. Y ha puesto el ejemplo del soldado, que el soldado jamás va a la guerra a sus propias expensas. El soldado jamás va a trabajar para comprar sus municiones, sus armas y luego a defender a un país. No. Ha puesto también el ejemplo del agricultor que siembra para recibir una cosecha. Ha puesto el ejemplo también del ganadero que se aprovecha y puede disfrutar de la leche del rebaño.
Y ha mencionado el ejemplo de la ley. Cuando Moisés dice en la ley, no pondrás bozal al buey que trilla, ha dicho, ¿será que Dios tiene cuidado de los bueyes y no de las personas? Si Dios manda que cuiden a los bueyes, que no le pongan bozal mientras el buey trabaja y trilla el trigo, ¿cuánto más los obreros, los seres humanos, hombres que sirven a Dios, tienen derecho a poder disfrutar del fruto de su trabajo? El apóstol Pablo ha recurrido entonces a la ley misma para poder argumentar que él tiene derechos ganados, justos, pero él ha renunciado a todos ellos. Ha renunciado con tal de no poner tropiezo al evangelio, con tal de no poner obstáculo a la predicación del evangelio y así ganar mayor cantidad de personas para el reino de Cristo. Vamos a ver ya desde el versículo 15 del capítulo 9 hacia adelante, donde vamos a ver que el apóstol Pablo nos va a explicar y va a explicar a los corintios la razón por qué abstenerse de usar sus libertades y derechos. Amén. Y leemos el versículo 15 y dice así la palabra de Dios. Escucha atentamente. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí ya el apóstol Pablo explica, ¿no? Pero yo de nada me he aprovechado, de nada de lo que por derecho le corresponde, recibir un pago por su trabajo como obrero del Señor, ¿sí? Ser sostenido por las iglesias a las cuales él predica, en este caso la iglesia de Corinto, ¿no? De nada me he aprovechado, dice, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, ¿no? No es un reclamo lo que él está haciendo. No está pidiendo que le paguen. No. Él no está reclamando, sino él pone énfasis porque quiere ser ejemplo a los corintios para que ellos hagan lo mismo con sus hermanos que tienen una conciencia débil, que no tienen aún una fortaleza firme en su fe. Él dice, prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. No, dice, prefiero morir porque esto que estoy dando, el renunciar a mis derechos, el renunciar a mi libertad cristiana, es parte de mi gloria, dice, es parte de mi gozo, es algo que yo lo hago de corazón para Dios. Luego ya en el versículo 16, el apóstol Pablo sigue diciéndonos lo siguiente, dice así la palabra del Señor. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Amén. Gloria al Señor. Entonces aquí nuevamente él comienza argumentar la razón por qué él predica el evangelio, y él no se gloriaba de anunciar el evangelio. ¿Por qué? Porque era algo que Dios le había impuesto. Cuando Dios lo llama a Pablo, él lo llama con un propósito de predicar el evangelio a los gentiles, a todas las naciones. Por eso dice, yo no tengo de qué gloriarme, porque yo como siervo simplemente estoy haciendo lo que Dios me ha llamado a hacer, que es predicar el evangelio. Entonces Pablo no se gloriaba de anunciar el evangelio, porque era su responsabilidad como apóstol llamado de Dios, ¿sí? Me es impuesta necesidad, dicen. Es mi necesidad, es mi deber predicar el evangelio como siervo de Dios. No hago nada de más, simplemente hago mi deber. Y dice, y ay de mí si no anunciar el evangelio, ¿no? Ay de mí, ¿por qué? Porque como siervo es mi deber anunciarlo. Y si no lo hago, estoy en falta. Ay de mí si no anuncio el evangelio, porque estaría en falta con el Señor, ¿no? Luego dice, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Ahora, si bien como siervo, como servidor de Dios, su deber es anunciar el evangelio, pero si lo hace de buena voluntad, con disposición de corazón, recompensa hay de parte de Dios. El servirle con un corazón alegre y contento, con un corazón dispuesto,
trae recompensa delante de Dios. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. Si lo hago de mala voluntad, si lo hago tal vez por cumplir, igual, ¿no? Es mi deber, ¿no? Es la comisión, es la orden que me ha sido dada, ¿no? Sea que lo haga de buena voluntad o no de buena voluntad, hay que hacer. Hay que predicar el evangelio y es mi deber. Y él dice, pues, ¿cuál es mi galardón? ¿Cuál pues es mi galardón? Dice. Él explica que su galardón, su premio será que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mi derecho en el evangelio. Entonces, su galardón de Pablo, su gloria de Pablo, ¿no?, era predicar el evangelio, pero gratuitamente. Eso era como una ofrenda a Dios, como un regalo a Dios. Y un día sería recompensado por hacer más allá de lo que le han encomendado, más allá de lo que es necesario como siervo de Dios, que es predicar el evangelio. Continuamos entonces con la palabra del Señor. Luego ya viene el versículo 19, donde nos habla acerca de la manera como Pablo se abstiene de sus libertades y derechos. La manera como el apóstol Pablo se abstiene, renuncia de ejercer sus libertades y derechos como apóstol. Y dice así el versículo 19 y 20. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley. Amén. Aquí el apóstol Pablo está dando a entender y explicando la manera como él ha renunciado a sus derechos, se abstiene a sus derechos, con tal de que los que escuchan el evangelio sean beneficiados con la salvación de su alma, sean beneficiados con las bendiciones eternas para su vida, ¿no? Primero, renunciando a sus libertades para servir a todos. Él no hacía acepción de persona. Cuando se trataba de predicar el evangelio, no importaba a quién, dónde, de qué raza o qué cultura sea. Él estaba dispuesto a servir a Dios y a servirle a esas personas con tal que el evangelio llegue a sus oídos y a su corazón, ¿sí? A todos. Él no hacía acepción de persona. En su relación con los judíos, voy a explicarlo. ¿Cómo era esto? Cómo él se abstenía de sus derechos cuando él tenía que hablarles, llevarles el evangelio a sus hermanos judíos. Pablo, en diferentes partes de su historia, que gran parte se relata en el libro de Hechos, vamos a ver que él viajó en muchas oportunidades a Jerusalén, ¿sí? En cierta oportunidad habían 4 jóvenes judíos que tenían que cumplir un voto en el templo. Él llega a Jerusalén, se entrevista con los ancianos de Jerusalén y le dicen, mira Pablo, aquí la gente está diciendo que tú no guardas la ley, que andas desordenadamente. Así es que mira, estos 4 jóvenes van a dar un voto, van a hacer un voto y un sacrificio, págale sus derechos y ve con ellos al templo para que se den cuenta, vean los judíos de que tú andas también conforme a la ley, ¿no? Entonces Pablo no se hizo problemas, ¿no? Fue con los jóvenes y les pagó sus derechos, ¿no? Pero hubieron ciertos problemas luego con los judíos. Pero Pablo estuvo dispuesto a someterse a ciertas costumbres judías, siempre y cuando no vayan contra la esencia del evangelio, que es la salvación por fe, la justificación por fe, ¿sí? Entonces Pablo estaba dispuesto a someterse a las costumbres y leyes ceremoniales con tal de llegar a ellos y compartirles la justicia de Dios, el evangelio de salvación. Pero también vamos a ver, hermanos, en la historia del apóstol Pablo, cuando él relata su historia, que él tuvo cuidado de no caer en negar la fe por motivo de someterse también a ciertos ritos o ciertas costumbres judías. Sí, él tuvo mucho cuidado en eso. Si bien hasta cierto límite él participaba, él se hacía a los judíos para ganar a los judíos, pero él también tenía sus límites, los cuales lo manifiesta y vamos a ver cómo nos lo dice en el capítulo 2 de Gálatas, versículo 1 para adelante. Mire, escuche la experiencia de Pablo. Pablo comenta y cuenta lo siguiente: después de pasados 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito.
Pero subí según una revelación, y para no correr o haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico entre los gentiles. Mas ni aun Tito, que estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Y esto, a pesar de los falsos hermanos introducidos a escondidas, que entraban para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús, para reducirnos a esclavitud, a los cuales ni por un momento accedimos a someternos para que la verdad del evangelio permaneciese con nosotros. Amén. Entonces, si bien el apóstol Pablo se hacía a los judíos como si fuese el judío, pero en ningún momento dejó que la libertad en Cristo, la fe en Cristo sea avasallada por aquellos a los cuales él estaba sometiéndose en cuanto a sus costumbres y leyes. Pero ¿cuál era el propósito? Y siempre fue el propósito, llevar el evangelio, que todos sean alcanzados por la fe en Cristo Jesús. Bueno, luego va a explicarnos acerca de su relación con los no judíos. Cómo es que él se abstiene de sus derechos, pero también cuando participa con los no judíos, también él se abstiene de derechos para hacer llegar el evangelio a los no judíos. Dice así el versículo 21, a los que están sin ley, como si yo estuviese sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Aquí refiriéndose a los no judíos, a los gentiles, ¿no? Hablando que él se ha sometido muchas veces, ha tenido que participar con los gentiles, entrar a hablar con ellos, a comer con ellos, ¿sí? Con tal de hacerles llegar el evangelio de salvación. Y esto no es nuevo. Tal vez a Pablo lo criticaban mucho por estar con los gentiles, pero vamos a ver que en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, él tuvo un amplio trato con los gentiles. Recordemos el endemoniado gadareno. Cuando Cristo libera al endemoniado gadareno, ¿quién era el endemoniado gadareno? Gadara era la ciudad o en la región donde llega Cristo. Era un lugar de gentiles, ¿no? Gadara formaba parte de un conglomerado de 10 ciudades que se llamaba Decápolis. Eran gentiles, no eran judíos. Por eso es que criaban cerdos, ¿sí? Los judíos no crían cerdos. Por tanto, cuando llega, ahí encuentra el endemoniado gadareno. Este endemoniado era gentil. Jesús lo liberta, no lo deja ir con él por respeto a las costumbres de los judíos. Los judíos no podían, no se sentían cómodos viviendo con un gentil. Por eso es que el ministerio de Cristo fue con judíos nada más, ¿verdad? Entonces le dice el endemoniado gadareno, quédate y cuenta los tuyos, cuán grandes cosas Dios ha hecho por ti. Nuestro Señor Jesucristo aún más, él también, ¿no?, trató con 10 leprosos. 10 leprosos vinieron a ser curados por el Señor Jesús. El Señor expresa y dice, no fueron 10 los que fueron sanados y solamente un extranjero vino a dar gracias. Era un samaritano. Dios dice que ese extranjero no era judío, pero fue el único que vino a dar gracias a Jesús y lo reconoció como Señor y Mesías. Luego vamos a ver más adelante también en la historia de Jesús que él trata con la mujer samaritana y con los samaritanos. Eran considerados extranjeros, eran considerados no judíos, no parte del pueblo de Dios. Bueno, así vemos a lo largo de la historia de Jesús, él trató con muchos gentiles. En cierta oportunidad, él alaba la fe de una mujer cananea que tenía una hija endemoniada. Cristo viene y liberta a la hija endemoniada de la mujer cananea, ¿sí? Ella se humilla ante Jesús, lo reconoce como el Mesías, como el Salvador, y recibe la bendición del Señor. En cierta oportunidad sanó al siervo de un centurión romano, ¿sí? El centurión romano fue a buscarlo a Jesús porque sabía que solo él podía sanar a su siervo. Estaba enfermo de muerte y él le dice, Señor, solamente tienes que dar la orden y mi siervo será sanado. Soy gentil, no puedes entrar en mi casa. Yo entiendo, solamente da la orden y mi siervo será sanado. Jesús trató en su ministerio con muchos gentiles. Se hizo a los gentiles para ganar a los gentiles. Bendito sea Cristo. ¿Cuánto más el apóstol Pablo, llamado el apóstol a los gentiles, que en su conversión fue llamado por Cristo para predicar el evangelio a los gentiles?
Bueno, luego sigue explicándonos aquí en Corintios, volvemos a Corintios, y sigue explicándonos acerca de su relación con los débiles en la fe también, para poder ganarlos para Dios, para poder ganarlos para el Evangelio. Dice así el versículo 22, mire, me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todos modos salve a algunos. Y esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. Alabado sea el Señor. Entonces Pablo también había tenido esa experiencia con hermanos recién convertidos, con débiles en la fe, que tenían sus prejuicios, pero él se hacía a ellos con tal de ganarlos para la sana doctrina, para la verdadera doctrina, para que puedan aceptar esa libertad en Cristo, que es la única verdad en la cual podemos ser verdaderamente libres. ¿Cómo? Negándose a sí mismo. ¿Cómo? Renunciando a sus derechos. Y eso es lo que le pide a los corintios. Renuncien a sus derechos, no sean orgullosos, con el fin de edificar a sus hermanos nuevos, a sus hermanos débiles en la fe, que sean fortalecidos, que crezcan en la fe del Señor. Luego ya en el capítulo 9 que estamos viendo, versículo 24 para adelante, va a tomar otro tema acerca del dominio propio y la excelencia en el servicio, para poder hablar acerca del sacrificio que hay que hacer con tal de agradar a Dios, con tal de lograr el objetivo para lo cual Dios nos ha llamado. Amén. Que es predicar el Evangelio, que muchas almas se salven y que unos a otros podamos crecer en el conocimiento del Señor. El versículo 24 dice lo siguiente: ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero solo uno se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Bueno, aquí va a poner el ejemplo y va a poner la figura de los atletas y luchadores. Pone el ejemplo que un atleta y un luchador se abstiene de cuántas cosas, ¿sí? Con tal de obtener un momento de gloria, un instante de gloria cuando gana, cuando obtiene la victoria. Era una gloria pasajera, una corona de laureles que le ponían a los atletas cuando ganaban y obtenían la victoria. Una corona corruptible que pasaba 24 horas, esa corona ya no servía para nada. Pero para esas cosas materiales, superfluas, los atletas se preparan, se abstienen de cuantas cosas. Y le dice a los hermanos corintios, si los atletas, ¿no?, si hombres, seres humanos se preparan tanto, se abstienen de cuantas cosas, renuncian a cuantos derechos que como personas pueden disfrutar, comer hasta saciarse, tomar bebidas alcohólicas, borracheras, orgías y cuantos deleites que el mundo romano ofrecía, los atletas se abstenían de eso con tal de obtener una gloria pasajera, una corona corruptible. ¿Cuánto más los creyentes debemos abstenernos de muchas libertades con tal de lograr la excelencia en nuestro servicio a Dios? La mejor motivación para el creyente de lograr la excelencia en el servicio a Dios es la corona de gloria que tendremos, la vida eterna, la gloria eterna. No es como el atleta, tiene una gloria por unos días o horas que dura la coronación, la premiación, sino que la corona y el galardón del creyente es eterno. Un día estaremos con Cristo. Él premiará nuestras buenas obras, gloria al Señor. Él estará un día diciendo a cada uno: bien siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, entra en la gloria de tu Señor. La mayor motivación del siervo de Dios debe ser esa: un día ser premiados, ser recibidos por nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Y ya en el versículo 26 y 27 va a hablarnos acerca de la aplicación a la vida del apóstol. Cómo él ha aplicado ese principio de los atletas, de los luchadores, a su vida y ministerio. Dice así la palabra del Señor, versículo 26. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Gloria al Señor. Muchos creyentes en Corinto se habían vuelto
improductivos. Sí, no estaban produciendo nuevas almas, no estaban edificando la vida de los nuevos. ¿Por qué? Porque eran orgullosos. Se habían vuelto orgullosos, con sus actitudes arrogantes, aludiendo a sus derechos como cristiano. Bueno, yo puedo hacer esto y lo hago, soy libre. El Evangelio no me prohíbe. Ofendían a muchos de sus vecinos, a muchos de los ciudadanos corintios, ¿sí? Y lograban, pues, con esas actitudes, que la gente, en vez de acercarse a ellos, muchas veces se alejaba. La arrogancia a veces del creyente, hermano, cuando le entra el orgullo, hace que las personas se alejen de nosotros. ¿Sí? La gente no quiere saber de la iglesia, no quiere saber del evangelio por nuestro mal testimonio. Y eso era el problema de los corintios, el orgullo prevalecía. No habían buenas relaciones entre hermanos. ¿Por qué? Porque el orgullo estaba prevaleciendo. Se ofendían unos a otros y eso no generaba un buen ambiente dentro de la iglesia de Corinto. Así es que el apóstol Pablo se pone como ejemplo, ¿no? Así como los corredores olímpicos, los luchadores olímpicos, yo también me entreno, pero espiritualmente, me ejercito en la piedad para no correr en vano, para no ser un cristiano improductivo, sino un cristiano que produzca fruto para el Señor. Mi gloria es traer fruto para la obra del Señor. ¿Sí? Yo mismo, ¿no? En mi carrera, dice, ¿no? Yo mismo en mi carrera, ¿no? Me esfuerzo, busco la excelencia. Porque habiendo sido yo mensajero de Dios, heraldo de Dios, no venga a ser eliminado, no venga a poder obtener ese premio de Dios, ¿sí? Que es la recompensa un día, el reconocimiento de Dios. Bien, siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor, bendito sea Cristo. Sí, la corona de vida, la corona que el Señor dará un día allá en los cielos a los siervos de Dios fieles al Evangelio. Entonces su motivación más grande era esa, la de Cristo, el reconocimiento y el premio que viene de parte de Dios y no de los hombres. Bien, hermanos, en conclusión podemos decir que el apóstol Pablo, ¿no?, está enfatizando en este capítulo 9 la importancia que tiene en la vida de la iglesia y del creyente el poder negarse a sí mismo, tratar en amor a sus hermanos, a su prójimo, con tal de lograr el crecimiento espiritual de otros, con tal de lograr que otros que no conocen a Cristo vengan al Evangelio. En otras palabras, el límite para nuestros derechos y libertades cristianas es el amor. Cuando comenzamos a afectar a otros, cuando comenzamos a dañar a otros, haciendo uso de nuestros derechos, es cuando tenemos que poner un freno y abstenernos por el bien de nuestro prójimo. ¿Qué es el amor? El amor es procurar el bien, procurar el bienestar de aquella persona a quien amamos, aunque eso vaya contra mis intereses y derechos muchas veces, ¿sí? Con tal de lograr el bien de otros, renunciaré a mis derechos y a mis libertades. De esa manera es el comportamiento y debe ser el comportamiento del creyente con su familia, con la iglesia y con la sociedad. El amor es el derrotero, el amor es la brújula que guía nuestros actos y decisiones. Gloria al Señor. Dios nos bendiga, Dios nos siga ayudando a poder comprender cada día más este libro de Primera de Corintios. Nos estamos viendo, hermanos, en nuestro próximo programa. Dios les bendiga. Muchas gracias.